tercer piso. A la altura del edificio 3, donde han visto la prefectura y donde saben más o menos ya que están las fotocopias y está la biblioteca, ese es el 3, ahí a la altura de ese edificio, ya ven que hay un transversal largo, largo, largo. El transversal ese es el Z, ese se llama Z. Entonces, ahí se suben por esas escaleras hasta el tercer piso del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Si caminaran ustedes en el tercer piso al lado derecho, van a encontrar a toda la gente de comunicaciones. Van a encontrar los séptimos, los octavos y novenos semestres por allá. Ustedes caminan a la izquierda y el primer salón casi enfrente a la entrada de los baños es el que vamos a utilizar, ¿sale? Es el que vamos a utilizar. Entonces, quien guste y esté por allá, porque así el otro día, pues ya ven que dijimos que venían unos de la clase y venían a sus casas corriendo. Entonces, no se trata de que corran, no se trata que se arriesguen. Ahorita, hace ratito, uno de mis sobrinos lo tiraron en la moto y le fracturaron la pata y lo van a meter a operar ahorita en la clínica 57 por ir corriendo para tomar otra clase. Entonces, no tiene caso que corran. Por eso les digo, los que estén en su casa, que van a hacer examen, que van a entregar algo y que tienen lo demás en línea, quédense en línea, no pasa nada, no pasa nada. Los que anden por allá en el poli y que digan, pues vamos a entrar de una vez, entramos allá y pues vemos, a ustedes les mostraré por el video lo que estamos haciendo, o sea, lo que está en el laboratorio, pero que lo vamos a hacer todos juntos. ¿Entendieron? ¿Dudas? ¿No? Va pues. ¿Qué día va a ser, profesor? El jueves. El jueves que nos toca el laboratorio. Este a jueves las que ya 7 viene. ya los veo. Ajá. Y el jueves que viene. Bueno. Buenas noches, Eso. profe. Hola, señor. Entonces, por allá nos vemos el jueves. ¿Qué va a ser el jueves, profe? Nada, Puedo vamos a hacer una carne asada y unos tacos al pastor en el laboratorio. Dio hambre, profe. Pero, ¿es este jueves o es el otro? No, Ah, ok. Ajá. Este jueves, ¿sale? Ok, gracias. Sí. Hay que preguntar siempre. Ok. Profesor, Dudas. ¿vamos a ir todos o nada más la primera mitad y luego la segunda mitad? Vamos a ir todos. Bueno, todos, pero no vamos a ir todos. Varios compañeros me comentan que van a tener una clase antes y una clase después, y otras personas dicen que van a entregar unos reportes. Entonces, el laboratorio, ahí nos vemos, no pasa nada. Los que no puedan ir, vamos a transmitir la clase y va a ser lo mismo para los que estén en el laboratorio y para los que estén en línea, ¿vale? Bueno, sale pues. Bueno, pues una disculpa muy grande por no haber entrado ni haber mandado un mensaje, pero la verdad es que uno de los jefes no se podía enterar de que sigo trabajando en el poli, porque de hecho ese fue uno de mis problemas de la semana pasada, que llegó uno de los directores de Abbott y decía, es que tú no puedes estar trabajando en clases. No, Leo, no estoy dando clases. Y me tuve que aguantar. No fue flojera, al contrario, trabajé de más. Pero bueno, sale pues. Entonces, miren, nosotros nos quedamos explicando lo de las fórmulas. De hecho, yo les dije a ustedes que les iba a mandar los paquetes de las fórmulas para que no los copiaran, para que no vaya a pasar nada. No los he cortado y no lo pegué. Al rato se los mando, al ratito ahora sí ya se los mando, pero les quiero decir lo siguiente. Miren,
Todos los problemas que vamos a hacer normalmente van a arrancar desde aquí, desde esta fórmula que habíamos dicho que se llamaba 1, y aquí vamos a explicar ya cosas más concretas. Estas fórmulas ya las tienen, ¿eh? No las copien. Ya nada más lo que vamos a hacer es, vamos a explicar por qué teníamos que mandar estas fórmulas y lo que ustedes tienen por ahí escrito. IF sigma mu. Y delta. Ok, a la explicación, porque después de esto viene ya lo más difícil. Ok, nosotros lo primerito que vamos a calcular es esta fórmula. Lo primerito que vamos a calcular es esta fórmula. Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente y vamos a hacer el primer apunte. Lo primero que siempre se calcula es delta. O si quieren, le vamos a poner profundidad de penetración. Ya que indica si la frecuencia es baja o alta. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es calcular esa fórmula. La explicación que dimos y la fórmula cuando la pusimos, ustedes vieron que aquí tenía una C y aquí tenía una C. ¿De acuerdo? Esa fue la primera explicación. Ok, estas variables cuando están así, o esta fórmula cuando está de esa forma, indica el cable no tiene forro, ¿de acuerdo? Esto, cuando está así, indica que el cable no tiene forro. Entonces, cuando tú manejas esta fórmula así, indica que el cable no tiene forro. ¿Por qué no va a tener forro? Bueno, porque entonces estás utilizando las variables simples o las variables que solamente pertenecen al conductor. Entonces, ¿qué habíamos dicho que iba a dar? Bueno, nosotros explicamos que si delta era mayor que A, decíamos, si delta es mayor que A, entonces la frecuencia de operación es baja frecuencia. Después dijimos, si delta es menor que A, entonces la frecuencia de operación es alta frecuencia. Bueno, una vez que tú ya tienes esa definición y que ya tienes el parámetro calculado, entonces tú tienes que saber qué tipo de cable vas a utilizar. Por ahí nosotros hablamos un día de un bifilar. Hoy vamos a poner esto porque es como el resumen de lo que veníamos poniendo, pero por lo que quiero es para que vean lo siguiente. Entonces, bifilar. El bifilar normalmente son dos cables de cobre que están así y normalmente van a ver ustedes
que este es el de la antena conejo de su casa. Por ahí esa antena conejo normalmente tiene un forro como de color, lo hubiera hecho al revés, ¿va? Espérenme. Así, aquí el otro. Espérenme, nada más para que más o menos quede el dibujo así. Ahí está. Así. Entonces aquí le vamos a meter el amarillo. Ahora sí. Bueno, el cable más o menos es así. Ese ya lo ubican ustedes en la casa. Ya lo pusieron ahí con su antena de conejo en la tele. Y entonces esto está más o menos así. Bueno, recuérdense que entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la fórmula esta fórmula es tanto para cables bifilares como para cables coaxiales. Entonces el radio A va desde aquí, el radio A va de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Ese sería el radio A, ese que está así, este es el radio A. Entonces, este va a ser A, al igual que este que está aquí va a ser A. Entonces, A es el radio, pero este a su vez va a tener otra letra, que es una distancia que está de este centro a este centro. Una distancia que está de este centro a este centro. Y esa distancia se llama D. Esta distancia que está aquí se llama D. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú entonces agarras un cable bifilar, a esas distancias, esas a las que se está refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, no comparación, la fórmula que tenemos puesta acá de este lado. Entonces, tú sabes aquí, que entonces delta te puede dar un resultado. Entonces, delta te puede dar un resultado como algo como 5 milímetros, como 5 milímetros. Entonces, si fuera del 5 milímetros, y a mí se me ocurre que el radio A fuera de 6 milímetros, entonces, por lo que es mucho menor que A, y entonces sería frecuencia baja. Ok, en este tipo de cable, este es el radio A y este es el radio A. Después viene el famoso coaxial. Después viene el famoso coaxial. El famoso coaxial, que es el más utilizado, normalmente tiene un forro negro que es el más grande que vemos así. Tiene ese forro negro. Después, ese forro negro tiene aquí, este color morado lo vamos a hacer como la malla, ¿sale? Para que no se me vayan a confundir.
que más o menos fuera así tu forro, y entonces esta sería la malla. Ahorita le pongo los nombres, ¿eh? Esta sería la malla. Después de la malla, normalmente viene un aislante blanco. Normalmente viene así. Y ya al final viene el conductor principal. Viene el conductor principal. Normalmente así es como viene, ¿de acuerdo? Entonces, esta cosa que está aquí, a este que está aquí, se le llama conductor principal. En el otro no se los dije. O conductor y positivo. Después, a este también, este es el dieléctrico. Ese es un primer dieléctrico. Después este que está aquí, es la famosa malla. Es la famosa malla. Y entonces el último que está aquí es el otro dieléctrico. Ok, entonces nosotros vamos a llamar al conductor amarillo como conductor principal o como conductor I positiva. También el bifilar va a tener un conductor principal o un conductor I positivo, ¿de acuerdo? Un conductor I positivo. Y entonces quiere decir que estos son los que nosotros tendríamos que conocer. Bueno, dale pues. Entonces, en los conductores bifilares, chavos, uno de estos dos, el que sea, pudiera ser a este es el que se le llama conductor primario o conductor I más, ¿de acuerdo? A ese se le llama conductor primario y entonces a este otro se le llama conductor secundario o conductor I menos. Normalmente, ese es el nombre que también reciben estos. En este tipo de cables no importa quién sea el primario y quién sea el secundario, ¿de acuerdo? Secundario. Entonces, normalmente, ustedes le pueden nombrar a cualquiera como positivo o negativo. Y entonces, al que nombre es positivo, normalmente se llama primario, y con el que nombre es negativo, normalmente se llama secundario. Ok, aquí está el radio A y aquí está la distancia D. Pero en este no va a haber más que radios. Y entonces, por decirles algo, va a existir lo que se llama radio A. Y entonces, el radio A va a ser el mismo radio que pusimos en el otro, pero ese va a estar puesto de aquí del centro, de aquí
del centro aquí. Y entonces a ese es al que se le llama radio A. Después va a haber otro radio, que también va a salir del centro y va a llegar hasta aquí. Y a ese le vamos a llamar radio B. Y después de este va a salir un radio más, que va a llegar hasta aquí. Y entonces ese se va a llamar radio C. Y en ocasiones para algún término que vamos a necesitar, va a salir de aquí hasta acá y a ese radio se le va a llamar ¿de acuerdo? Todos son radios. Radio B, radio C y radio B. Duda, chavos. No, profe. No, profe. Bueno, entonces, esos son los nombres que se le van a asignar a los cables. Entonces, por ahí, como pueden ver entonces, estos son puros radios y en este de acá, acuérdense que A es igual a radio, pero D es distancia. Pero D es igual a distancia. Ok, entonces, tú cuando ya dices, ¿sabes qué? Voy a utilizar un cable bifilar, entonces yo debo de conocer dos parámetros físicos del cable bifilar, tanto la A como la D. Cuando yo conozco entonces esto, y ya me calculaste esta fórmula, entonces cuando ya calculaste esta, tú defines aquí y dices, ¿sabes qué van a ser? ¿Bajas frecuencias o van a ser altas frecuencias? Cuando tú haces eso, entonces yo por ahí, creo que a ustedes todavía no se los mostré. Entonces existe una tabla de fórmulas, que es la que les voy a mandar, pero hoy la vamos a explicar porque mañana la vamos a usar. Una tabla de fórmulas. En esa tabla de fórmulas tú vas a calcular R. Ok, la tabla de fórmulas va a tener baja frecuencia, va a tener baja frecuencia y por otro lado va a tener alta frecuencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a existir para esta? Miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Tanto para bajas como para altas, tú vas a tener valores o vas a tener unas fórmulas donde esta va a tener una R, esta va a tener R. Esta va a tener G, esta también va a tener su G. Cada quien va a tener su C, su L y su L. Entonces, cuando tú ya decidiste utilizar uno de estos dos cables,
Entonces tú ya calculaste esta fórmula. Esta fórmula te da esto. Y vamos a suponer que me dio lo de abajo. Hagan de cuenta que me dio lo de abajo. Esta parte de aquí. Entonces delta me dio 5 milímetros y ya me da 4 milímetros. Entonces esta, por ser mayor que A, quiere decir que la frecuencia de operación es baja frecuencia. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que tú con estos bloques de fórmulas vas a tener que venir a tomar, por decirte, estas fórmulas que están aquí. Y con estas, tú me vas a calcular los parámetros. Una vez que me hayas calculado los parámetros, entonces tú me vas a tener que calcular Z0. Z0. Y Z0 ya lo tienen, no lo copien si no quieren. Y entonces tú ya sabes que Z0 hace esto, y entonces va a ser R más J omega en L, más J omega en L, entre G, más J omega en C, más J omega en C. Y ya me calculas esto. Ahorita le vamos a poner datos, Y con esto, tú calculas delta, a otra delta. Y esta delta, decíamos, que era casi la misma fórmula, solamente que ahora multiplicaba. Vas a calcular con esta. Ajá. Vas a calcular con esta. Y una vez que calcules con esta, tú sabes que este número tiene la parte real más la parte imaginaria. Y entonces, teniendo eso, ahora sí, tú puedes acoplarme lo que yo quiera de carga. ¿Qué era lo que yo quiera? Pues que yo te diga, ¿sabes qué? Hay una antena, esta antena transmite una señal, por decir número, una señal de 500 nipers. Y tiene ángulo de 30 grados. Y tiene eso. Y entonces te digo, ¿sabes qué? Entonces tú aquí, ese cable que me calculaste, tienes 30 metros de cable. Entonces te voy a decir que tienes 30 metros de cable. Si te pongo esto, entonces tú aquí en la parte trasera, te puedo decir, ¿sabes qué? Aquí hay una carga. Aquí hay una carga de 80 ohms. Y entonces ahora ya te puedo pedir todo lo que a mí se me ocurra. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, todos estos problemas, chavos, todos estos, arrancan primero en saber qué tipo de cable vas a usar. Cuando ya definiste el cable que vas a usar, dices, ok, ¿utilizo el bifilar o utilizo el coaxial? Si utilizo el bifilar, esos son los nombres de los parámetros que tiene. Si utilizo el bifilar,
entonces son los nombres, perdónenme, si utilizo el coaxial, entonces yo sé que tienen puros radios. Yo sé que tienen puros radios. Sí, pero tú dijiste que esta fórmula es cuando el cable no tiene forro. ¿Qué va a pasar con la fórmula si el cable tiene forro, chavos? ¿Qué creen que vaya a pasar? Cambiaría la MC, ¿no, profe? Exacto. ¿Por qué nada más cambia la MC? Porque es el espacio por donde se transmite bueno, lo que es la intensidad de corriente, o bueno, lo que se vaya a transmitir. Más o menos, otra idea. ¿Qué dijimos? La Que se permitividad, transmitía ¿no? en el cable. La permitividad. ¿No? ¿Qué llevábamos en el cable? ¿Quién se acuerda, chavos? Una señal. No. ¿Dónde va el voltaje y la corriente? En una onda. En una onda. ¿Y en los cables dónde va? El conductor. Exacto. El voltaje y la corriente van en el conductor. ¿Quién va en el forro o en el dieléctrico o en el plástico? La frecuencia. ¿Vale? Acuérdense de eso. Sí, solamente se cambia la mu C por mu D. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vamos a poner así mejor. Y si tiene forro, solo se cambia la mu C por la mu D. Ok, se va a acabar, jóvenes, el tiempo. ¿Alguna duda de las tablas? Solamente cambia la mu, profe. Ajá, Y la otra se queda igual con la C. exacto. ¿Lo puedo cambiar? Sí, ya, profe. Sí. Espérenme, nada más yo lo estoy poniendo rápido, porque luego me tengo que acordar qué mentiras digo. Ok, entonces, cuando ya entendimos esa parte, nosotros ya vamos a poder hacer todos estos cálculos, ¿sale? Se va a acabar el tiempo, chavos, nos volvemos a conectar, ¿sale? Sí, profe. Profe. ¿Por qué entonces hacer como este resumen de lo que vamos a estar haciendo y de lo que se va a calcular? Bueno, porque normalmente nosotros tenemos primero que definir el tipo de frecuencia o cómo se va a llamar la frecuencia. Yo les estaba diciendo a ustedes entonces que todas las líneas de transmisión, llámense como se llamen, o sean del color que sean, platicamos por ahí que alguna vez estas líneas van a estar así, y si el cable es el positivo, entonces ese cable va a tener así, pero a su vez ese cable siempre va a tener bobinas y capacitores. Entonces, cuando salga de aquí, lo primero que tiene es una resistencia, tiene una bobina, luego le sigue aquí otra resistencia, tiene otra bobina, y pudiera ser que nada más tenga eso. Entonces, pudiera ser que son resistencias y bobinas. Resistencias y bobinas. Bueno, aquí viene un tema que también es muy importante, porque aquí, en esta parte donde va el capacitor,
Ahorita nada más le voy a poner esos 3 elementos. ¿Por qué 3? Porque son los más importantes y son los que nos generan la cantidad de señal que vamos a utilizar. Entonces, cuando esto salga de por aquí así, cuando esto salga así, entonces más o menos planteamos que así vas a tener tu cable y así se va a ir como conectando todo esto que está aquí. Ok. Todos los cables, sin excepción alguna, tienen lo que se llaman imperfecciones. Todos los cables, sin excepción alguna, tienen alguna imperfección. Ok, entonces miren, las imperfecciones, aquí pónganle lo siguiente, las imperfecciones del conductor, hacen que el valor de la resistencia aumente y las imperfecciones del dieléctrico provocan que los valores de las conductancias aumenten. Bueno, esa es una nota de las importantes y esa es una nota de las que ustedes tienen que cuidar, porque muchas veces nosotros vamos a tener que checar cómo está el conductor. Por ahí cuando yo empecé con ustedes les platiqué, entonces esos valores los vamos a tener que cuidar. Dices, ok, entonces tú has dicho que adentro de un cable, ya sea el positivo o el negativo, se compone de resistencias, bobinas, capacitores y conductancias. De hecho, eso es lo que se calcula. Pero ¿qué va a pasar entonces cuando tú haces malos cortes? Bueno, nosotros normalmente por aquí, cuando agarras un forro, cuando agarras un cable y que tiene un forro de cualquier tamaño, a veces está así, y entonces el cable amarillo que nosotros le sacamos al cable es un algo así. Bueno, se supone que esto es lo ideal. Estos deberían de ser los cortes ideales. Estos deberían de ser los cortes ideales. Todos los cortes que se le hagan a los cables, deben de tener un ángulo recto aquí, en esta parte y en esta parte. Bueno, esto es lo ideal, ¿eh? Que estos cortes sean así, al igual que estos cortes de aquí sean así. Entonces, esto es lo que debería de ocurrir. Bueno, en la actualidad en el mercado hay una herramienta que se llama corte exacto. Hay una herramienta que le llaman corte exacto. Y van a ver ustedes que no es otra cosa más que un bloque de mica que está así cuadrado, un bloque de micas que está cuadrado, está así, y este bloque a su vez tiene aquí como metido otro, que él hace las veces de cuchilla. Entonces van a ver ustedes que el otro está así
van a ver que está por aquí, la cosa está así, bien metida. Perdónenme que me quedó afuera, pero el chiste es que más o menos vean esta herramienta y que la conozcan cuando la vean en las ferreterías todos. Van a ver que esta tiene unos agujeros aquí de diferentes tamaños. Así, tiene un montonal de agujeritos. Entonces se supone que maneja muchos diámetros. Se supone que maneja diámetros. Entonces lo que tú haces es introducir el cable. Tú lo que haces es introduces aquí el cable, por aquí lo metes. Entonces cuando baja esta cuchilla, son los que le llaman corte exacto. Entonces, tú lo que haces, la bajas y con el cable adentro, el cable, normalmente esa cuchilla la giras y entonces te produce estos cortes porque estos cortes son los ideales. ¿De acuerdo? Si alguien se la puede comprar, cómprensela, la van a usar. A veces vemos la herramienta en muchos lados y dices, esa herramienta como para qué se irá a usar un día. A veces cómprenlas, a veces dice uno, no lo sabemos. Esas le llaman corte exacto. Entonces, este cable idealmente así como está es muy bueno, es exageradamente bueno. El problema que tenemos nosotros es que cuando tú empiezas a hacer cortes, como no te compraste tus pinzas, entonces tienes el dieléctrico ahí, tienes el mismo cable aquí, pero entonces cuando tú compraste las pinzas, viste que este cable se mochó así más o menos para acá y entonces como que se dobló. Al doblarlo aquí, a esto es a lo que se le llama imperfección del dieléctrico. O a veces el cable lo tienes ahí en tu casa y lo muerdes con la puerta y tiene ya una maldeformación aquí que cuando tú ya lo quieres ver, a veces como que este pedazo ya está tan marcado, a veces hasta alcanzas a verlo así. Bueno, esto es a lo que se le llama imperfección. Imperfección. ¿Entendieron? Y esta es la imperfección del dieléctrico. También muchas veces, ¿cómo nos quedan? Bueno, muchos de ustedes, al igual que yo, cuando no traíamos para las pinzas y pelabas el cable, a veces te quedaba así como tulipán. Y entonces lo muerdes y te queda así. Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, esto también se llama imperfección. ¿Entienden, chavos? Y más con el cable telefónico, ¿cierto? Lo agarras así y cuando sale queda así como tulipán. Estos pedazos que están aquí te van a dar muchos problemas. ¿Y por qué te van a dar muchos problemas? Porque estamos diciendo que ¿quién va en el forro, chavos? ¿El voltaje, la corriente o la frecuencia? La frecuencia. La frecuencia. Gracias. Y entonces cuando tú dejas el cable así, pues tú dejas muchos pedazos así volando y entonces dices, es que no trabaja bien mi proyecto. Y no trabaja bien porque entonces pelaste mal el cable. A esto se le llama imperfección del dieléctrico. ¿Cuál será la del conductor? Exactamente la misma. A veces cuando tú agarras unas pinzas que ya no tienen filo, o unas pinzas que ya no tienen como nada agudo, te deja como unas puntas aquí. Entonces estas puntas hasta le pones aquí el dedo
Aquí hasta le pones el dedo y te lastima. Y es porque estas puntas, simplemente porque tus pinzas ya no están cortando bien. También a lo largo del cable, a veces va a tener imperfecciones. Y esto es porque a veces en el cable, en la trayectoria, viene así. Y entonces al venir así el cable y esta imperfección que está aquí, posiblemente es tan honda que lastime entonces también el cable y le haga esto. Al hacerle eso al cable, entonces esto provoca un aumento de resistencia. Y entonces empiezas a tener un montonal de problemas porque a veces dices, es que no le encuentro dónde está la falla. O dices, no le encuentro dónde se está desconectando. Y este problema es porque a veces hay cortes que se hacen muy fuertes. Déjenme cerrar la puerta. Duda, chavos. No, profe. ¿No? No, profe. Entonces, como pueden observar, a eso es a lo que se le llama imperfección. Y entonces ese provoca un problema dentro de las impedancias y dentro de las atenuaciones y dentro de la fase de la señal. Entonces, tenemos que cuidar muy bien esa parte que está ahí, porque si no, van a tener muchos problemas. Por eso yo les decía el otro día a ustedes, cuando empiecen a hacer sus protos, es preferible que te tardes un poco más, aunque no lo termines en la escuela, a que lo termines de forma bien rara, porque entonces las longitudes, las peladas del cable, te van a dar muchos problemas. Entonces tengan mucho cuidado cuando empiecen, la gente que se vaya a electrónica, la gente que le guste más electrónica, tengan mucho cuidado en sus cables. A veces el cable es el que hace que no trabaje bien tu circuito. Y bueno, entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque lo que entonces nosotros vamos a hacer es ya con esto empezar a hacer las famosas cartas de Smith. Pero necesitamos entonces hacernos unos cálculos. Y entonces lo que yo quería mostrarles o que quiero decirles, déjenme ver si abrió la USB, porque creo que ustedes no se las di todavía. Pero espérenme. Yo lo que les quería mostrar es esto. ¿Dónde está? Ajá. Aquí está. Ok. Voy, chavos, ahorita ahí se los pongo. Espérenme, aquí voy. Factor de velocidad. ¿Estás? Ok. Entonces, miren, lo que les quiero mostrar es esto, o sea, es esta parte. Entonces, miren, aquí pueden ver que dice cálculos de los parámetros eléctricos distribuidos, parámetros distribuidos para una línea bifilar. Ok, como pueden ustedes ver ahí, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, por ahí, entonces, pueden ver que aquí, de hecho ahí están,
que aquí dice baja frecuencia y alta frecuencia. Miren, como ustedes pueden ver, no lo copien, esto se los voy a mandar, no lo copien, lo que quería es que vieran más o menos esta cosa que está ahí. Esas son unas diapositivas que presentamos luego. Entonces, miren, como pueden ver, esta que está aquí tiene B sobre A. Aquí no hay D sobre D a letra D. Entonces, todo lo que tenga A, B, C, D se refiere a cable coaxial. De hecho, miren, si yo lo pongo aquí, dice línea coaxial. Y si yo lo pongo más abajo, dice línea bifilar. Entonces, como se pueden dar cuenta, esas fórmulas tienen por ahí las letras que más o menos estamos explicando. Entonces, miren, la resistencia para baja frecuencia se calcula como 2 entre pi por A cuadrada sigma C. Y para alta frecuencia es 1 pi A delta sigma C. Como ven, en este valor, aquí en esta parte, ya están poniendo el valor que nosotros vamos a necesitar. Entonces, aquí pueden ver ustedes otras letras. Esta letra que está aquí se refiere al dieléctrico. Al igual, esta se refiere al dieléctrico y esta se refiere al dieléctrico. Por eso es que no quiero que las copien. Y entonces, como ustedes pueden ver, nos va a dar un valor de resistencia, un valor de capacitancia, un valor de conductancia y un valor a la bobina. Cuando tengamos estos 4, entonces podemos calcular Z0 y ya teniendo Z0, tú calculas cualquier parámetro. ¿Entendieron, chavos? Sí, profe. Sí, eso se los mando al rato. Eso se los voy a mandar al ratito. Ya está ahí todo escrito y entonces no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿Por qué necesitamos ya resolver estos problemas de esa forma? Porque nosotros vamos a llegar a lo primero que habíamos dicho. Y lo primero que habíamos dicho es más o menos lo siguiente. Por ahí, lo primero que habíamos dicho era, tú tienes la antena transmisora. Entonces, como tú ya tienes la antena transmisora y ya sabes calcular, este cable que está aquí, como ya lo sabes calcular, y este es el que se llama Z0, entonces yo te voy a dar una carga. Entonces yo ya te voy a decir, ¿sabes qué? Te vamos a instalar aquí un montonal de personas, vamos a sumar muchas personas, pero tú cuando sumes a todas estas personas que están aquí, en realidad tu cajita, tu caja negra, con todas las personas, va a ser de 200 ohms. Entonces tú dices, ok, ¿sabes qué? Que aquí me vas a dar 200 ohms. Si todos estos sumados me dan 200 ohms, yo sé con el coeficiente de reflexión la señal que se me regresa para allá. Cuando yo sé la señal que se me regresa para allá, entonces yo tengo que empezar a hacer una gráfica y esa gráfica se llama carta de Smith. Y en esa gráfica nosotros vamos a enredar los cables, los vamos a enredar así, pero como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo lo termine en esta punta, esa punta es igualita a esta y es igualita a esta. Quiere decir que si yo proyectara una raya aquí, quiere decir que si yo proyectara una raya del centro por aquí, yo tengo 3 longitudes distintas. ¿Por qué 3?
porque la primera sería de aquí, caminando así, esta sería una longitud 1. Pero también, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo otra, que si yo camino de aquí, y paso por aquí, hago esta así, vengo caminando por aquí, y entonces tengo otra longitud, pero el valor de impedancia va a ser el mismo. ¿Y qué va a pasar cuando entonces me vaya por esta otra? Pues por esta otra voy a tener lo mismo. Entonces esa otra va a ser que esté aquí, también es por aquí, es de vuelta aquí, y te sigas y te sigas. Entonces cuando tú te sigues, aquí vuelves a tener el mismo valor y tengo la misma impedancia, diferentes longitudes. Era lo que yo quiero decirles. Que posiblemente tú tengas solamente, ojo, este tamaño de cable, de aquí a acá. Ok, pero entonces, esta de que está aquí tiene un valor de Z0. Pero hay otra longitud a esta, hay otra longitud que cuando avance así, aquí vuelves a tener Z0. Pero entonces hay otra longitud que cuando tú estés hasta acá, también tenga Z0 y pueda ser la longitud que te sirva. Entonces, como ustedes pueden observar, vamos a hacer corrimientos dentro de la longitud, conociendo la constante de atenuación y conociendo la constante de fase. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Y más o menos? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer esa parte. Les voy a mandar las fórmulas en un rato. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. La pregunta del millón, no se las voy a hacer. No, mejor lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a calcular esa parte y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Dudas, chavos. No, profe. ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer esa parte. Vamos a empezar a hacer los cálculos y vamos a hacer problemas largos de esto para poder entender qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería lo del día de hoy, chavos. No empiezo un problema porque está muy largo. Ya más o menos vieron cuántas fórmulas vamos a hacer de un solo jalón. Voy a hacer, miren, yo les había dicho que no iba a dar apuntes, pero lo que voy a hacer por lo que me he comido de las clases, voy a hacer al menos 2 problemas, los voy a hacer en un rato calculados y se los voy a mandar también calculados. Por favor, váyanlos viendo para que si en alguna fórmula no le entienden y digan, hombre, les voy a mandar las fórmulas, entonces les voy a poner todo lo que se debe de calcular. Y por favor, revísenlo para que el jueves que nos veamos, si hay algo que digan ustedes como que no se entendió, lo podamos avanzar, ¿sale? ¿Sí? Voy a hacer nada más 2 problemas, uno de bifilar y uno de coaxial, pero los voy a hacer desde cero, así en orden, como una guía, un recetario, y así se tendrían que hacer los demás, ¿de acuerdo? Claro, lo vamos a explicar en vivo para que si alguien dice, oye, ¿y esa letra de dónde lo sacaste? ¿O de dónde salió? Sepan de dónde están y de dónde salieron, ¿vale? Bueno, pues chavos, pues los veo el día jueves, cuídense mucho. ¿Qué hay que llevar, profe? Profe, nos vemos. Mande, señor. ¿Qué hay que llevar ese día? ¿O nada más en presencia ahí? No, nada más la presencia.